Bueno, hola gente, espero que estén todos muy bien. Acá les voy a mandar la tarea, la corrección de la tarea, que en muchos casos hubieron unos cuantos errores, así que espero que la puedan mirar atentamente y poder hacer las correcciones correspondientes o volverlo a hacer en el caso de que sea necesario. En cuanto al análisis de la función tangente, no lo voy a hacer porque eso ya lo expliqué en clase y está en la grabación de la clase. Así que los que se equivocaron ahí, lo que tienen que hacer es volver a escuchar la grabación de la clase. En cuanto a las ecuaciones, si yo tengo que seno de x es igual a menos un medio, acuérdense ustedes que obviamente se pone seno de x, no seno del aire, ¿no? Por ejemplo. X entonces van a ser todos aquellos arcos que tienen por seno menos un medio. ¿Sí? Nosotros ya hicimos ejercicios como este, que los resolvimos también gráficamente con GeoGebra. Yo acá no les pedí hacer el gráfico con GeoGebra, pero sí la figura de análisis, que en algunos casos brillaba por su ausencia. Y al hacer la figura de análisis tienen que hacer algo, una circunferencia que en lo posible ustedes háganla con compás, yo acá no puedo, pero teniendo en cuenta lo que harían si tuvieran que hacer la construcción con GeoGebra. Ustedes tendrían que partir de dibujar el segmento cuyo seno vale menos un medio, que sería este segmento, ¿no es cierto? Entonces, si este segmento vale menos un medio, los ángulos que tienen por seno menos un medio van a ser este ángulo, o sea, yo acá tendría que trazar una perpendicular, ¿no? ¿Sí? Y los ángulos en cuestión van a ser estos dos, o sea, este ángulo y este otro. A ver si lo marco con verde, este otro. ¿Mm? Sin calculadora, yo ya más o menos me doy cuenta cuáles son estos valores. Cuando buscamos con la calculadora la solución, o sea, estos dos ángulos que yo marqué, el que está en verde que llega hasta acá, tiene este seno, ¿m? Que es este valor menos un medio. Y este ángulo que yo marqué con rojo hasta acá, tiene este seno, que también sería menos un medio. Entonces, cuando ustedes buscan con la calculadora les da un ángulo de menos 30. Automáticamente ustedes ahí lo primero que hacen es buscar un ángulo congruente con este, pero positivo. Entonces le suman al menos 30 y le suman un giro completo. Y de esta manera obtienen un ángulo positivo, pero congruente con el de menos 30, que en este caso es un ángulo de 330 grados. Obviamente nosotros sabemos que entonces este valor absoluto chiquitito acá es de 30, por lo tanto este ángulo que yo tengo acá sería 180 más 30, o sea, el otro ángulo en cuestión es un ángulo de 180 más 30, 210 grados. Después, ¿qué hacemos? Expresamos estos ángulos en radianes. Este es 11 sextos de pi, ¿sí? Y este otro es 7 sextos de pi. ¿Mm? Si no se dan cuenta, obviamente usan la relación que si a 180 grados le corresponden pi radianes a 330x y ahí salen los dos valores, para 330 y para 210. Y una vez que hicimos este análisis, escribimos el conjunto solución. El conjunto solución va a ser un conjunto, por eso va entre llaves, formado por elementos x, tales que esos x no son cualquier cosa, que son números reales. Y esas x, que son las soluciones, son los arcos. En este caso, el arco x vale 11 sextos de pi más 2k pi, porque ahí estoy indicando todos los ángulos congruentes con el de 11 sextos de pi, o x vale 7 sextos de pi más 2k pi. Fíjense, por favor, y k pertenece a z. Y k pertenece a z. Esta sería la solución de la primera ecuación. Fíjense la figura, porque algunos hacen unas cosas que son un espantocidio, que no sirven para nada a la hora de hacer el análisis. Otros directamente no hacen la figura de análisis, entonces no pueden encontrar, o sea, porque mentalmente no lo van a hacer, no voy a pretender que ustedes lo hagan mentalmente. Este análisis lo hacemos a partir de la figura de análisis, buscando las simetrías y jugando con las simetrías determinamos qué otro ángulo tiene por seno menos un medio. Bueno, en la segunda ecuación teníamos que la tangente de alfa es igual a 1. Tangente de alfa igual a 1.
Bueno, en este caso, alfa va a ser el arco, mejor dicho, todos aquellos arcos cuya tangente vale 1. Si ustedes hacen el gráfico de la circunferencia trigonométrica, si ustedes lo hacen bien ese gráfico con una, cuando digo bien quiere decir que trazan la circunferencia trigonométrica con un compás, si dibujan bien esa figura de análisis, por más que sea de análisis, van a ver que se nota. Yo sé que para determinar el valor de la tangente tenemos que determinar acá una recta perpendicular y trazar un ángulo donde la tangente queremos que valga 1. Acá vale 1 la tangente. Entonces, ¿cuál es el ángulo? Y claramente el ángulo es este. Ven, mi calculadora necesito casi. Este ángulo, y por supuesto la tangente que acá es positiva, vuelve a ser positiva en el tercer cuadrante. Entonces, este otro ángulo también va a tener por tangente, si yo acá trazara la perpendicular, y determino este segmento, fíjense que este segmento también vale 1 en valor absoluto y es positivo. Entonces, cuando yo busco acá me da 45 grados, que es un arco de pi sobre 4 radianes. Entonces, ¿cómo armo el conjunto solución? Y yo sé que el conjunto solución va a estar formado por x, tales que esas x pertenecen a los números reales, y x tienen la forma pi sobre 4, y fíjense que yo a pi sobre 4 le voy a agregar kpi, aclaro que k es un número entero, y fíjense que de esta manera obtengo, cuando a este arco, que es el arco de pi sobre 4, le agrego pi, me da este otro ángulo, que es el de 5 cuartos de pi. Cuando k vaya tomando los diferentes valores de los números enteros, iré obteniendo o un ángulo congruente con pi sobre 4 o un ángulo congruente con este, que es 5 cuartos de pi. Esta expresión es la forma abreviada de expresar este más 2kpi o este más 2kpi. Y es la expresión correcta. Bueno, no se puede hacer eso acá, porque si yo a este ángulo, que son 6/6 de pi, que estaba acá, le agrego pi, me va a dar un ángulo del segundo cuadrante, o congruente con un ángulo del segundo cuadrante, donde el seno no es negativo. Entonces esto estaría mal. Esto solamente se puede hacer cuando las soluciones difieren en 180 grados. Bueno, voy a borrar acá y vamos a pasar a hacer la tercera ecuación. En la tercera ecuación teníamos que el seno de alfa es menos seno de alfa es menos raíz de 3 sobre 2. Bueno, si nosotros tuviésemos que, hacemos la circunferencia trigonométrica, ¿no? Si tuviésemos que hacer la construcción con GeoGebra, ¿qué haríamos? Y claramente marcar un segmento sobre el eje de la Y negativo, sobre el eje de la Y negativo, que valga menos raíz de 3 sobre 2, que más o menos es 0,86, menos 0,86. Cuando ustedes determinan ese valor sobre el eje Y, ¿sí?, se van a dar cuenta que los ángulos en cuestión son o este ángulo que está acá, o este otro que tiene, bueno, cuando ustedes hacen bien la circunferencia trigonométrica, se dan cuenta que este otro ángulo también tiene el mismo seno, negativo en los dos casos, uno en el tercer cuadrante, otro en el segundo. Cuando ustedes plantean que alfa es el arco cuyo seno vale menos raíz de 3 sobre 2, y buscan con la calculadora, ustedes hacen shift seno menos raíz de 3. Voy a poner primero menos raíz de 3, pongo igual, dividido 2, y ahí tengo el valor menos 0,86. Y ahora colocan shift seno answer y les da un ángulo de menos 60 grados. La calculadora les está arrojando
un ángulo en valor absoluto del primer cuadrante, pero negativo, que sería, a ver, vamos a seleccionar otro color, este acá, sería este ángulo el que les está dando la calculadora, de menos 60. Claramente, para obtener el ángulo del congruente con este, pero positivo, le sumo al menos 60 grados, le sumo 360. Y obtengo un ángulo de 300 grados, que es el primero que yo marqué acá, ¿no? Este ángulo que llega hasta acá. Pero obviamente, si el valor absoluto de este ángulo es 60, este también, entonces este otro ángulo sería 180 más 60, o sea, el otro ángulo sería el de 240 grados. ¿Mm? Esto dentro de 0 y 360. En radianes, este arco es un arco de 300, o sea, a ver, si a pi lo dividimos en tercios, tengo 1 tercio, 2 tercios, 3 tercios, que sería 60, 120, 180, 4 tercios, 5 tercios voy a tener acá, ¿no? Entonces, los ángulos en cuestión son del de 4 tercios de pi, que sería este arco, y el de 5 tercios de pi, que sería este arco. Entonces, el conjunto solución, bueno, acá iba a poner los arcos, no los puse. El conjunto solución lo pongo directamente, es el conjunto de los x, tales que esos x pertenecen a los números reales, y x es igual a 4 tercios de pi más 2k pi, o x es igual a 5 tercios de pi más 2k pi. Y k pertenece a z, más 2k pi, y k pertenece a z. Y ahí tengo el conjunto solución. Acá no se pueden abreviar estas dos expresiones porque estas soluciones claramente no difieren en 180 grados. Si yo pongo la primera y le sumo k pi, me da un ángulo acá que no tiene seno negativo. Entonces eso sería incorrecto. También es incorrecto si yo coloco, que vi en muchos casos, 300 grados más 2k pi, porque ahí estoy cometiendo un error conceptual, estoy sumando ángulos en grados con arcos en radianes. Entonces eso es un disparate. Por lo tanto, tenemos que ser cuidadosos para no cometer ese tipo de errores. En la ecuación D nos decían como dato que la tangente de alfa es igual a menos 1. Tangente de alfa igual a menos 1. Por lo tanto, alfa van a ser todos aquellos arcos que tienen por tangente menos 1. Si ustedes vuelven a la circunferencia trigonométrica, que les vuelvo a decir, si la hacen con compás, y con regla, bueno, mira acá me queda un poquito, acá, y trazan, a ver, acá voy a poner el eje Y, bien, acuérdense que para dibujar la tangente, el segmento que representa la tangente, por este punto vamos a trazar una perpendicular, y acá por este punto también vamos a trazar una perpendicular. El ángulo cuya tangente vale menos 1 es acá, a ver, tengo acá, este ángulo. Yo sé que, pero ojo, porque acá la tangente es positiva, entonces en realidad el ángulo está acá. Acá la tangente es negativa. Y vale menos 1 cuando el ángulo está acá, este ángulo. O sea que yo mirando esto me doy cuenta que este ángulo es de 135 grados. Ahora, cuando yo busco con la calculadora shift tangente de menos 1, shift tangente menos 1, la calculadora me arroja menos 45. O sea, en realidad la calculadora me está arrojando esta solución que está acá. Este ángulo negativo. Yo automáticamente ese ángulo le encuentro el primer ángulo positivo sumándole un giro completo y me da que es un ángulo de 330, perdón, acá era menos 45, perdón, menos 45. Le sumo a menos 45, le sumo 360 y me da un ángulo de 315, que es el ángulo acá que corresponde. Entonces, el ángulo de 315 sería este. Arranco de acá y llego hasta acá. Ahí la tangente es negativa, ¿sí? Y el valor de la tangente en valor absoluto, cuando yo prolongo acá, toma ese valor menos 1.
Este ángulo de 315 le corresponde un arco, como 45 son cuartos de pi, sería un cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos, 4 cuartos, 5 cuartos, 6 cuartos, 7 cuartos de pi. 7 cuartos de pi es este arco, que viene desde acá hasta acá. Y a ese arco le corresponde por tangente el menos 1. También, si yo a este arco le sumo pi o le resto pi, me va a dar 3 cuartos de pi, que es este otro ángulo. Sería el ángulo de 135 grados, que también tiene por tangente menos 1. Si hacemos tangente de 135, me da menos 1. Entonces, ese otro ángulo es 3 cuartos de pi. 3 cuartos de pi. Entonces, el conjunto solución, como acá las dos soluciones que me aparecen entre 0 y 360 grados, o entre 0 y 2pi, son estas dos, yo coloco la primera, que es 3 cuartos de pi, o sea, voy a colocar que la solución es el conjunto de los x, tales que esos x pertenecen a los reales, y x tiene la forma 3 cuartos de pi más kpi. ¿Por qué? Porque la otra solución, y k pertenece a z, la otra solución la obtengo sumándole a 3 cuartos de pi, le sumo pi, me da 7 cuartos, ¿sí? Y cuando k vaya tomando los diferentes valores de los números enteros, iré obteniendo sucesivamente ángulos que van a ser o congruentes con este o congruentes con este. Bueno, por último, la última ecuación nos decía que el dato era que el coseno de alfa era igual, coseno de alfa igual a menos raíz de 3 sobre 3. En este caso, cuando ustedes determinaban que alfa van a ser todos los arcos cuyo coseno vale menos raíz de 3 sobre 2, perdón, sobre 3, podemos hacer el cálculo, raíz de 3 dividido 2, ahora hacemos raíz de 3 igual dividido 2 igual, me da, no, dividido 3, perdón, raíz de 3 igual dividido 3, me da 0,57, pero negativo. Entonces, si yo tengo la circunferencia trigonométrica, tengo el eje de las X y tengo el eje de las Y, vamos a poner por ahí, fíjense que, un poco choco, ahí, tengo el eje de las Y, eje X, eje Y, el coseno es negativo acá, y 0,57 supónganse que fuera un ángulo acá. Si yo por acá trazo una perpendicular, que sería la construcción que necesitaríamos hacer en el caso de tener que hacer esto con GeoGebra, ¿no? Tendríamos que determinar un ángulo acá y un ángulo acá, los dos que tienen por coseno este valor que sería el 0,57. Un ángulo es este y el otro ángulo es el que arranca de acá y llega hasta acá. Bueno, cuando lo busco con la calculadora me da un ángulo de, yo voy a redondear poniendo 125 grados. Ahora, fíjense, si este ángulo es de 125, ¿cómo puedo hacer para obtener este? Fíjense que este en valor absoluto también va a ser 125. Entonces, si ustedes a 360 le restan ese 125, les da el otro ángulo, este de acá a acá, que es el que mide 235, ¿no? Creo que era 235, ¿no? Sí, 235. Estos son los dos ángulos en grados entre 0 y 360, cuyo coseno toma este valor, que aproximadamente es menos 0,57. Ahora, esto lo tengo que pasar a radianes, entonces expresar en radianes. Entonces voy a decir, si un ángulo de 180 grados le corresponde un arco de pi radianes, a un ángulo de 125 le va a corresponder un arco X. Esa X es 125 por pi
sobre 180. Si lo dejamos así, no está mal, pero, o sea, si al ángulo de 180 grados, al arco de media circunferencia yo la divido en 180 partes, tomo 125, claramente voy a estar acá. Si esto lo simplificamos, me da un arco de 25/36 de pi. 25/36 de pi. Y ahora, para hallar el otro ángulo, o paso 235 y digo si 180 grados tiene un arco de pi radianes, un ángulo de 235 grados va a tener un arco X. Esa X es 235 sobre 180, o sea, a pi lo dividimos en 180 partes y tomamos 235 por pi. Y esto me da un arco de 47/36 de pi. Fíjense que, en realidad, si ustedes trabajaban con los radianes, sabiendo que este arco hasta acá es de 25/36 de pi, ustedes podrían haber hallado el otro ángulo que está acá haciendo 2pi menos 25/36. Fíjense que si hacen esto por esto les da 72, 72 menos 25 les da 47/36 de pi. Obviamente esto es de pi, esto es de pi. Bueno, entonces, los arcos en cuestión son 25/36 de pi, más 2kpi, obviamente, y el otro arco va a ser de 47/36 de pi más 2kpi. Y a partir de esto armo el conjunto solución diciendo que es el conjunto de los x, tales que esos x pertenecen a los reales, y x es 25/36 de pi, 16 de pi más 2kpi, o x es igual a 47/36 de pi más 2kpi, más 2kpi, y por supuesto aclaro que k es un número entero. Y con esto se terminó. Acuérdense, la figura de análisis sería la figura que ustedes también tendrían que hacer si de pronto yo les hubiese pedido resolver gráficamente con GeoGebra, buscar los dos ángulos que tienen por coseno menos raíz de 3 sobre 3. ¿Ustedes qué es lo que tienen que hacer? Marcar sobre el eje de las X este valor, trazar una perpendicular y a partir de ahí dibujar los ángulos. Bueno, acá tienen que hacer lo mismo en la figura de análisis. La circunferencia yo siempre les aconsejo que la hagan con compás, porque así van a poder visualizar mejor. El ángulo no es necesario que sea preciso de 125 grados. Simplemente con que ustedes dibujen acá un ángulo aproximadamente en el segundo cuadrante o marquen aproximadamente ese 0,57 y les va a quedar una figura de análisis donde se ve con claridad que la otra solución está acá y donde uno puede por simetrías determinar cuál es el valor de este otro ángulo que está acá, que es el de 235. Si ustedes no hacen bien la figura de análisis, eso no sale ni por casualidad. Por eso yo insisto tanto en que la figura de análisis es parte del ejercicio. No es cuestión de poner la solución y que la figura de análisis brille por su ausencia. Bueno, gente, espero que se haya entendido todo. Les mando un beso grande y bueno, y seguimos comunicados. Espero que les vaya muy bien a todos mañana, en el cole. Por lo menos los de quinto info van mañana. No sé si los de quinto comú también. Les mando un beso grande a todos.